Muy buenos días, mi nombre es Martín Ortiz y el día de hoy vamos a resolver la ecuación de calor en una barra infinita utilizando la transformada de Fourier para resolver esta ecuación diferencial parcial. La idea es que también resolvamos en los siguientes dos videos la ecuación para la onda utilizando también la transformada de Fourier y una ecuación de Laplace para el semieje Y superior. Entonces, esta es la clase del martes 31 de marzo, la primera hora, y soy líder del grupo Lyapunov. Entonces empecemos modelando la ecuación del calor. Sabemos que para hacer este tipo de ecuaciones tenemos que suponer una barra homogénea, delgada y de longitud infinita. Entonces cuando hacíamos separación de variables suponíamos una barra homogénea delgada con T1 y T2 aquí y con una longitud L definida. Para este tipo de problemas vamos a suponer una longitud infinita. Entonces tenemos que tener en cuenta las condiciones iniciales. La condición fundamental es que en t igual a 0, el calor de la barra, descrito por la función u de x, 0, es igual a una función f de x. Como vemos, esta función f de x no depende del tiempo, sino que quiere decir que en el tiempo 0, en la condición t igual a 0, durante toda la barra se va a hacer una función de calor de tal forma que tengamos en cuenta las condiciones fronteras, que es que cuando x tiende a infinito, u de x, t tiende a 0, igual que su derivada parcial respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Que durante una longitud determinada vamos a tener función, pero cuando x tienda a más o menos infinito, el calor en la barra en todo momento, en todo instante de tiempo va a ser igual a 0, igual que su derivada parcial respecto a x. Entonces esas van a ser las condiciones iniciales y de frontera. Y sabemos que la ecuación del calor se puede hallar teniendo en cuenta esta relación, que la derivada parcial de U con respecto a T es igual a una constante K o una constante conductividad térmica por la segunda derivada de U con respecto a X. Entonces, para aplicar este método debemos recordar que es la transformada de Fourier. En su expresión más simple, la transformada de Fourier de una función de t es igual a f gorrito de w, es decir, se cambia de la función del tiempo a una función de w, y va a ser definida como una integral desde menos infinito hasta infinito de la función en el tiempo por e a la menos iw de t de t. Asimismo, para hacer la transformada inversa, la función en el tiempo va a ser 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito hasta infinito de f gorrito w por e a la menos iw de t de w. Entonces, pues esta, como vemos, es una función que solamente tiene en cuenta t y w. Sin embargo, nosotros tenemos una función que depende de x y de t y a la que le vamos a sacar transformada. Entonces, eso depende de unas consideraciones que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver la transformada de Fourier en funciones de dos variables. La primera es que f de x, t es igual a f gorrito de w, t. Es decir, que vamos a cambiar las x por w y las t las vamos a mantener constantes. ¿Y por qué se pasa esto? Porque tenemos una función definida en x, 0. Entonces, esto va a ser muy útil en los siguientes pasos que vamos a ver a continuación. Entonces, tengamos en cuenta la siguiente consideración, que la variable t está presente en ambas transformadas, bueno, en esta transformada y en la función original, entonces que la derivada respecto a t conmuta. ¿Qué significa esto? Significa que la derivada de la transformada de Fourier de f de x, t con respecto a t, simplemente es la derivada de la transformada de Fourier de w, t con respecto a t. Miren que f de f, xt simplemente es esta función de aquí. Entonces, derivar la transformada es simplemente derivar pues f gorrito de w, t. Aquí no se utiliza ninguna propiedad, solamente si derivamos n veces, esta va a ser la enésima derivada con respecto a t n veces. No tiene ninguna propiedad adicional. Ahora, para la transformada de Fourier de la derivada parcial con respecto a x, se debe utilizar la propiedad de la derivada de las transformadas. ¿Y cuál era esa propiedad? Sabemos que la derivada parcial de f, xt con respecto a x n veces es i por w a la n por f gorrito de w, t. Miremos que en este momento t no está afectando en nada, simplemente podríamos como
como ignorarlo en un sentido y decir que la derivada de n de x con respecto a x n veces sería iw a la n por f gorrito w. Podríamos, pero pues no sería muy correcto. Sin embargo, para utilizar las tablas, esta es nuestra forma. Entonces, resolvamos la ecuación de calor utilizando las transformadas. Sabemos que u de t es k de v de xx y también tenemos las condiciones pues, del problema que vamos a plantear, que u en x,0 va a ser u sub 0 de menos a hasta a y 0 en cualquier otro lado. Entonces, sabemos que la derivada de u con respecto a x, cuando la transformamos, simplemente va a quedar la derivada de la transformada de w, t respecto al tiempo. Aquí vemos que esta es la derivada de u con respecto al tiempo, y esto va a ser k veces la segunda derivada de u de x con respecto a x. Y cuando esto lo vamos a transformar, nos va a quedar k por i de w al cuadrado, por la propiedad que vimos anterior, por f gorrito de w, t. Entonces miren acá, i al cuadrado sería menos 1. Entonces esto se quedaría como menos k i w, menos k w al cuadrado por f gorrito w, t. Menos w al cuadrado k f gorrito w, t. Aquí vemos entonces que esto es una ecuación diferencial ordinaria. Miremos que esta sería la primera derivada de f con respecto a t y esta también es una función de t. Entonces simplemente vamos a pasar esta a sumar y nos quedaría que la derivada de f con respecto a t más w al cuadrado por f gorrito es igual a 0. Y podemos hacer que f gorrito w, t va a ser un a que va a depender de w por e a la menos kw al cuadrado por t. Aquí ya sabemos que esto sería como y más w al cuadrado, y' más w al cuadrado y igual a 0. Entonces y es igual a por e a la menos lambda t. Entonces lambda sería a por e a la lambda t y lambda sería menos kw al cuadrado. Menos k. Esto sería kw al cuadrado de f gorrito igual a 0. Entonces ya sabemos que nuestra función f gorrito de w, t es una constante a de w por e a la menos kw al cuadrado por t. Sin embargo, miren que este no es una constante. Como nosotros integramos, hicimos todo con respecto a t, entonces esta constante a va a depender de w. Puede ser una constante o puede depender de w, pero pues lo vamos a tratar como a de w por e a la menos kw al cuadrado por t. Entonces miren algo. Si nosotros hiciéramos f gorrito w, 0, pues e a la 0 nos da 1 y simplemente nos da a de w. Y por el otro lado, cuando tenemos la ecuación u de x, 0 es igual a u sub 0 de menos hasta a y 0 en cualquier otro lado, y transformamos, entonces la transformada de w, 0 va a ser la transformada de u de x, 0. Es decir, transformamos aquí y transformamos acá y nos queda que tenemos que f gorrito w, 0 es igual a w y que f gorrito w, 0 es la transformada de Fourier de u de x, 0. Entonces miren que a de w sería igual a la transformada de Fourier de esta parte de aquí. Entonces la transformada de Fourier de esta parte de aquí sería, bueno, de menos hasta a de u sub 0 por e a la menos iwt de t. Para aprender a hacer transformadas de Fourier, sugiero ver dos videos que están al principio de la semana 2 o la semana 1. Simplemente vamos a calcular, entonces la transformada a de w va a ser u sub 0 y vamos a hacer esta integral de e a la menos iwa sobre menos iw más u sub 0 de e a la iwa sobre iw. Organizando, esto nos puede quedar como 2 u sub 0 sobre iw que multiplica a e y a la wa menos e a la menos iwa sobre 2. ¿Y este quién es? Este señor es el seno de wa. Cuando lo multiplica uno por menos y arriba y abajo, entonces nos queda 2u sub 0 sobre w por el seno de wa. Y este sería nuestra constante que está aquí como a de w. Entonces, nuestra función f gorrito que está en el dominio w, t es a de w por e a la menos kw al cuadrado por t. Ya sabemos que a de w es 2u sub 0 sobre w por el seno de wa. Entonces f gorrito w, t va a ser simplemente 2u sub 0 sobre w por el seno de wa por e a la menos kw al cuadrado por t.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar la f de x, t? Ya no nos interesa la función f gorrito que está en dominios de w, sino que vamos a querer la función f grande en x y t. Entonces, para la función vamos a aplicar transformada inversa a ambos lados. Y entonces f a la menos 1 de f gorrito w, t es f a la menos 1 de esta expresión de aquí. Esto quiere decir que f de x, t va a ser igual a 1 sobre 2pi, aplicando la definición de transformada inversa de Fourier, por la integral de menos infinito hasta infinito de 2 u sub 0 sobre w por el seno de wa, multiplicado por e a la menos que al cuadrado wt, y como estamos en la transformada inversa, por menos e a la menos iw dt de w. Ahora debemos ver que esta transformada inversa no tiene una solución obvia. Cuando uno intenta hacer esta solución en calculadoras, no, pues no da nada concreto. Entonces se dice que para muchas de estas funciones vamos a tener funciones analíticas. Es decir, que vamos a necesitar métodos numéricos o otro tipo de métodos matemáticos para hallar la función f de x, t, porque desde la integral no podremos sacarla. Sin embargo, pues es importante pues llegar aquí y pues tener en cuenta que esta es una expresión válida para la ecuación f de x, t. Bueno, espero les haya gustado. Si tienen preguntas, no duden en escribirme. Y eso fue todo por la primera presentación. Los espero en el otro video.